Sesión de la clase, técnicas de correlación. Bien. Hoy no vamos a usar la computadora, estamos en la clase, ¿ok? Por lo regular, los libros de estadística comienzan discutiendo lo que son las correlaciones entre variables categóricas para luego hablar de la correlación con variables de intervalo o razón. Yo empiezo al revés. El concepto de correlación es mucho más fácil, por lo menos para mí, de entender que el concepto de ANOVA. A mí es que ANOVA me dio PTSD. El concepto de pruebas test, de comparaciones en grupos. Como les dije, la buena noticia es que ya no vamos a hacer comparaciones entre grupos, excepto en una de las partes, cuando queremos comparar la magnitud de las relaciones de dos variables en diferentes grupos. ¿Conocen? ¿Alguien ha escuchado antes de correlación? ¿Lo que es la correlación? ¿Para qué es la correlación? ¿Es una correlación? ¿Puedes ver la diferencia? No. ¿Cómo se relaciona? Exactamente. Eso mismo, ¿eh? ¿Cómo se relacionan qué? Una y una. ¿Qué es una y una? Una variable y la otra. Exactamente. ¿Cómo se relacionan las variables entre sí? Hasta hoy, hasta la clase pasada, estuvimos trabajando con diferencias entre grupos. Ahora vamos a hablar de relaciones entre variables. ¿Ok? Y no puedo ser más enfático que de explicar de que son relaciones, no causalidad. ¿Ok? Este caballero que ustedes ven aquí es el doctor Jaume Arnau, profesor emérito de la Universidad de Barcelona. ¿Ok? Él me dio clases y yo pensé que yo sabía de regresión hasta que llegué a las manos de Arnau. Estas personas que son gigantes, que tocan el cielo con las manos, pero con los pies bien en la tierra, bien puestos en la tierra. Y él, en su acento peculiar catalán, me dice: Ramón, la correlación es una de las piedras angulares de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. ¿Ok? ¿Por qué Arnau me dice eso? De que la correlación es una de las piedras angulares en las ciencias sociales, en la investigación en las ciencias sociales. Porque siempre estamos buscando relaciones estadísticamente significativas en todo tipo de investigación relacionada con las estadísticas. Va por ahí. ¿Qué más? Porque la ciencia social usualmente se trata de identificar conductas y el establecer una correlación te puede explicar por qué una conducta u otra se puede dar en determinado momento. Puede por ahí vamos. ¿Qué más? Dale. ¿Tú qué conocías la correlación? ¿Ok? Predecir. Por allá vamos. Predecir. Que me encantaría a mí que la psicología pudiera predecir la conducta futura de los seres humanos. A mí, más allá de predecir, me gusta decir explicarla, entenderla. Miren, la estadística es la parte más fácil de la investigación cuantitativa, porque es saber los supuestos, darle aquí y allá y sacar los datos, y te da un índice de correlación, una prueba T. Pero explicar
el por qué se da un fenómeno y cómo se da ese fenómeno, ese es el verdadero quid de la cuestión. Es decir, eso es lo verdaderamente rico de la investigación. Y la investigación cuantitativa ha recibido muchísimas críticas, muchas de ellas muy bien fundamentadas, algunas con carencia de fundamento. Porque tratar de reducir la conducta, el comportamiento humano, los procesos mentales a una ecuación puede ser bastante simplista. ¿Ok? Y la estadística no va a ser la meta, sino el medio para entender el comportamiento humano en determinados momentos. Comportamientos, procesos mentales. ¿Ok? Pero la estadística no, es como la escenografía de una obra de teatro, más no la obra en sí. ¿Ok? Entonces, hay gente que dice, no, es que la estadística, usar la investigación cuantitativa es llanita. Y yo tengo colegas que critican mucho la investigación cuantitativa, y cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuánto tú sabes de los modelos 2x2 o de análisis de regresión, de mediación, de moderación? Muchos me dicen, no, es que yo de estadística soy malo. Pero la criticas. Para usted criticar, lo primero que debe de saber es conocer lo que está criticando. Y en Puerto Rico somos expertos criticando sin saber. ¿Ok? Por consiguiente, si yo voy a criticar sobre modelos estadísticos, yo lo primero que debo es conocer y saber cómo se usan y para qué se usan. ¿Ok? Entonces, Arnau me dice, la correlación es la piedra angular de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Por ejemplo, la economía. ¿Qué factores inciden en la economía de un país? Por ejemplo, no todos hablan. ¿Ah? Trabajo. Eso es una variable. ¿Cuántas personas están empleadas? O están trabajando, están activos laboralmente. ¿Qué más? Las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso. ¿Qué más? Personas desempleadas. Personas desempleadas. Y eso es una fórmula bastante maquiavélica. Un país que tiene mucho desempleo tiene pobres economías. Pero un país con muy poco desempleo también, eso afecta a la economía. Es como una fórmula un poco maquiavélica. No debe de haber, las economías óptimas no deben de haber menos de un 3% de desempleo. ¿Ok? ¿A cómo estaba el petróleo el precio de la gasolina hace 3, 4 años atrás? 50 y algo, ¿no? Estaba casi $1. 70 y algo. Hace 4 años. Fue cuando se disparó el precio cuando se disparó. De hecho, la gasolina llegó a estar a $1 el litro. ¿Ok? ¿Y a cuánto bajó la gasolina? ¿Cuánto es lo más que ha bajado? 70 y algo. No, 60 y algo. Menos. 30 y algo. ¿Pero hace cuánto tiempo? Hace poquito. El año pasado, ¿cuánto llegó a estar? No sé. 30 y tanto. Yo no ¿En serio? recuerdo Cuando yo cuál no sé era. gasolina ahí. ¿Ah? Yo tenía que echar gasolina ahí. Yo nunca vi ¿Verdad? gasolina ¿Sabes? de 30 y pico. Yo la Menos de el año 60 pasado y 60 y algo, yo pienso lo más bajito que la pude haber visto. 63, 64. Que yo la recuerde cuando. Yo la llegué a ver a 40, antes de la crudita. ¿Ok? Antes de que pusieran ese impuesto, la llegué a ver a 41. Wow. ¿Ok? De hecho, ¿cuánto es lo más barato que usted se acuerda en la historia de su vida que ha visto la gasolina? Yo creo que a 25, algo así. Yo la más barato que la vi fue 24 centavos, 25,
Y estoy hablando de cuando tenía mi primer coche, mi primer auto. ¿Quién iba a decir que el precio de la gasolina el precio del petróleo iba a desplomarse el año pasado? Que llegó a estar a $36 el barril. Hace 5 o 6 años atrás estuvo a $145 el barril. ¿Quién podía hacer ese pronóstico de que la gasolina iba a bajar tanto? ¿Ok? Y que eso iba a desencadenar que muchos países, sus economías se vieran afectadas severamente. Por ejemplo, Venezuela, México. Yo estuve en la zona petrolera donde más se explota petróleo en México, que es Tabasco. Y había mucha gente que perdió sus trabajos, pues porque la demanda, eso es oferta y demanda. Si hay poca demanda, los precios comienzan a bajar. Y hay un grupo que se llama la OPEC, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, que ellos dicen, bueno, pues ahora vamos a producir más petróleo, ahora vamos a producir menos petróleo. Y ese grupo de personas comenzaron a jugar con los precios del petróleo. China es otro factor que comienza a comprar mucho petróleo. ¿Ok? Pero cuando la producción aumenta mucho, el precio comienza a bajar si la demanda baja. ¿Y cuáles son los factores que inciden en la demanda de un producto? La necesidad que tenga el cliente. Necesidad, el costo. ¿Ok? ¿Alguien ha visto los anuncios de A Diamond is Forever de The Beers? ¿Lo conocen? Okay. The Beers es una compañía que se hacía unos anuncios muy bonitos sobre los diamantes. Y decía, contra, qué raro, yo nunca he visto una tienda de The Beers. ¿Qué era lo que hacía The Beers? The Beers no vendía diamantes en tiendas. The Beers lo que hacía era una compañía de comprar diamantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía The Beers? Compraba el 80-90% de los diamantes que se producían en el mundo. ¿Y qué es lo que hacía? Los aguantaba. ¿Qué está haciendo esa compañía? Monopolizaba el producto para poderlo vender al precio que quisiera. Exactamente. ¿Ok? Por consiguiente, si yo tengo el control de este bien, va a aumentar, si la demanda se mantiene, va a aumentar el precio. Y eso es aumentar el precio artificialmente. ¿Ok? 2 locos de allá de Canadá encontraron una forma de cómo empezar a explotar minas de diamantes que estaban en glaciares. Y ellos dijeron, si ustedes no comienzan a vender, a soltar, a dejar de monopolizar, controlar artificialmente el precio, nosotros vamos a empezar a vender y vamos a bajar el precio de los diamantes y los vamos. ¿Y qué hizo The Beers? Comenzó a soltar esos son elementos que inciden, ¿okay? Que afectan una variable dependiente que es el costo del diamante. Ese es como el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, que al no tener una compañía que sea su competidor, pues se convierte en realmente lo que tienen es un monopolio. Exactamente. Y es interesante porque los costos de esa compañía de monopolio son tan exagerados que yo misma no entiendo la fórmula que utilizaron para sustentar la compañía. Nosotros hemos tenido la capacidad de quebrar un monopolio. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Miren, yo puse placas solares en mi casa, ¿ok? Porque yo cuando el año pasado, no, hace como 2 años, yo empecé a buscar compañías de energías renovables antes de buscar la casa que iba a comprar. Y
me dijeron, pues mira, de acuerdo al consumo, tú requieres tantas placas solares. Fantástico. Encontré la casa, compré la casa y compro después las placas. Hace un estudio de sombra y en ese momento Tesla lanza la batería Tesla. Y eso generó una revolución, donde la gente empezó a comprar baterías para salirse del grid de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ok? Y yo me reúno con el dueño de la compañía y le digo, él me dijo, mira, yo quiero reunirme contigo porque tú eres de los primeros clientes que va a estar usando la batería Tesla. ¿Nos podemos reunir? Sí. Y es interesante, estuvimos 2 horas hablando, se llama Máximo Torres, una persona encantadora, un ingeniero. Y estuvimos hablando 2 horas, 1 hora y 45 minutos de psicología organizacional y 15 minutos de la batería. Él me dijo, mira, yo le dije, ¿hace cuánto empezaste? Me dijo, 6 años. ¿Y empezaste? ¿Cómo empezó la compañía? Mi esposa y yo trabajando en el comedor de la casa. Y en 6 años, la compañía de él tiene ahora 78 empleados y sigue creciendo. Eso es un crecimiento significativo. Y ahora tienen que ser más porque abrió una tienda en la Roosevelt. Y él me dijo, Ramón, vender sistemas solares no es lo mismo. Y yo he empezado a ver otros indicadores que me di cuenta que afectan las ventas mías. Y yo le dije, correlación. Y digo, ¿cuáles son esos indicadores? Como por ejemplo, el precio por kilovatio de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es lo mismo vender placas solares cuando el precio está a 19 centavos que cuando está a 27 centavos. Por consiguiente, ¿qué está asociado con el precio de kilovatio? El petróleo. Máximo todos los días se levanta y chequea el precio del petróleo, de las órdenes de petróleo, porque el petróleo se cotiza, te compra órdenes en el commodities. Dice, pues yo quiero órdenes de aquí a 6 meses y ese precio va a estar en tanto y me lo venden en tanto. Por consiguiente, él puede trazar tendencias, ¿ok? Y decir, pues mira, para esta época el precio del petróleo, el precio de la luz va a empezar a aumentar. Y va a decrecer la venta. ¿Ok? Pero él tiene que conocer qué variables se relacionan con el producto que está en venta. Y eso es para todo lo que usted vaya a hacer en la vida. Si usted va a dar sus servicios, ok, ¿quién es su cliente? ¿Y qué factores van a incidir en el yo poder vender mi producto o mi servicio? ¿Y qué es lo que me ayuda a predecir eso? Correlación. Ver qué factores se asocian. Por ejemplo, los salones de belleza en este momento están teniendo sus navidades. ¿Por qué? Por la necesidad del recurso y la demanda es grande, así que lo oferta. Y la gente quiere volver a la normalidad a la mayor brevedad. Entonces, no todo el mundo tiene electricidad en su casa. Y las mujeres son muy picky con sus pelos. ¿Okay? Y el blower. ¿Ok? Entonces, un salón que tenga electricidad y está abierto, o sea, va a tener una ventaja. Y esta es la peor época, septiembre, octubre y principios de noviembre es la peor época de los salones de belleza. De agosto a noviembre. Es el low season de... El low season. Claro, pero vino María, sacudió todo y lo cambió. ¿Ok? Por consiguiente, a lo mejor, si yo hago planes para el próximo año y no tomo en consideración estos factores, pues a lo mejor esos planes pueden estar secados. ¿Ok? Por consiguiente, nosotros buscamos asociación y no causa.
Es interesante, en el Facebook el otro día me salieron on this day, esas notas históricas, y hacía un año estábamos en el proceso de las elecciones, ¿verdad? Y en las elecciones decían, no, es que si suben el IBU o si implantan un IVA, van a haber tantos despidos. Mi gente, eso es tirar una línea causal, prediciendo el futuro, sin tomar en consideración todos los factores que pueden incidir. ¿El desempleo se ha disparado en Puerto Rico? Sí. Pero no necesariamente por eso. Y es más, ¿cuánto es lo más que ha pagado de IBU o IVA en algún país o en un estado? Yo he pagado un 21% en España. Y en Grecia está por el 25%. Si suben el IBU al 50%, ¿la gente va a dejar de comprar comida? No. Lo pueden poner al 100% y la gente, nosotros tenemos la costumbre de comer por lo menos 3 veces al día. La gente va a seguir comiendo y la gente va a seguir comprando. Por consiguiente, por tanto, el decir, si nosotros aumentamos tanto el porcentaje de IBU, se van a perder tantos empleos sin analizar todos los posibles factores que pueden estar dentro de la ecuación y tomar en cuenta aquellos que no están dentro de la ecuación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo con los políticos. Los políticos tiran esas líneas causales que uno dice, diantre, de verdad. ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Ok? La investigación correlacional, que es la que más se utiliza en psicología industrial organizacional, lo que establece es asociación entre variables. ¿Ok? Y nuevamente, es asociación, no causa. Para establecer causa y efecto hay que tener condiciones bien controladas. ¿Ok? ¿Alguien ha visto la serie The Shooter? Ustedes tienen que ver. Está en Netflix. El tipo es un francotirador, un sniper. Y el tipo, cuando va a disparar a 1500 yardas y dar en el blanco, es bien difícil. Porque ¿qué elementos afectan la bala? Viento. Movimiento de la persona, si es que la persona está en movimiento. Hasta el movimiento de la tierra afecta eso. El pulso. ¿Ok? Y aquellos que hemos disparado alguna vez un arma, sabemos que si usted toma mucho café por la mañana, es posible que eso afecte. ¿Ok? O como tú la agarras también. Por supuesto. O sea, la fuerza. La fuerza no, es la forma, más que la forma. Es que a mí una vez, como que yo estaba ahí, yo sabía que le iba a dar, pero cuando fui a darle al cosito, la presión exacta, la presión me echó así para atrás. Sí. ¿Ok? Pues hay una multiplicidad de factores que pueden incidir. ¿Qué factores pueden incidir en la nota de su examen? Estudiar. Las horas de estudio es una de las variables que más va a afectar. ¿Qué otra más? De concentración. Nivel de concentración. ¿Qué más? Los ruidos. Si la clase le gusta, vamos a empezar por ahí. Si el profesor da la clase chévere, amena. La hora de la clase, no es lo mismo coger una clase a las 7 de la mañana que coger una clase a las 7:30 de la noche. ¿Ok? ¿Ah? Vamos a ver si ponemos el aire en 16 grados centígrados, a ver si esto afecta la concentración. Hombre. Si usted trabaja, si tiene hijos, son multiplicidad de factores. El sueño. Exactamente. No podemos pensar en blancos y negros, también hay matices de gris. Hay multiplicidad de matices grises.
por más alta que sea una correlación, nosotros no podemos establecer causa y efecto. ¿Ok? Y hablar, por ejemplo, una correlación de 0.80, que es una correlación alta, tampoco podríamos decir que estamos midiendo la misma cosa. Es más, yo puedo tener una correlación significativa entre variables y puede ser espuria, puede ser por factores que no están, que ni tan siquiera, por ejemplo, un loco se le ocurrió decir en una ocasión que a mayor temperatura del agua en la playa, mayor el índice de personas que se ahogaban. Y es como que, a ver, espérate, ¿qué puede estar explicando esa correlación? Claro, ¿cuándo en el año es que la gente va más a la playa? En verano. Por consiguiente, el agua está más caliente, pero esa relación no está dada por la temperatura de la... ¿Por qué? Porque hay más gente y estadísticamente hablando, ¿dónde hay más probabilidad de que la gente se ahogue? Donde haya más gente. ¿Ven que aquí la cosa es un poquito tricky? ¿Ok? Causalidad, por ejemplo, vamos a poner que la correlación entre el uso de paraguas y la lluvia y que llueva es de 0.90. Eso es una correlación casi perfecta. Claro, ¿dónde es que la gente más usa el paraguas? Cuando llueve. Pero si decimos, bueno, como es 0.90, eso es causalidad. Causalidad sería salgo con el paraguas, saco el paraguas y llueve. Eso es causalidad. La gente hablaba de los meteorólogos. Mire, el trabajo de los meteorólogos no es un trabajo fácil, porque usted está prediciendo algo que no ha pasado. ¿Y cuántos factores inciden no en la formación, en la trayectoria de un huracán? Suave, todo es desde, pues, ¿a qué hora desayuno? No, las aguas si están frías, calientes. Precipitación, la humedad, la temperatura del agua, la temperatura del aire. Si pasa por tierra, si no. ¿Ok? Por consiguiente, predecir la traslación de un fenómeno atmosférico como lo es un huracán no es nada fácil. Eso es bien complicado. ¿Ok? Y tampoco los huracanes van en línea recta. El dichoso huracán se mueve para arriba, para abajo, para el lado, a veces sube. El huracán David. El huracán David pasó por el mismo centro de Puerto Rico, pero aquí no se sintió. ¿Por qué? Porque subió en la altura y no se sintieron los vientos. Llegó a República Dominicana, lo desbarató, y después que llegó a Cuba, no sé si fue a República Dominicana o a Cuba, cuando llegó que iba a salir, viró. ¿Y quién iba a predecir eso? ¿Ok? Los gráficos de correlación lo que nos van a establecer es linealidad por lo regular. ¿Cómo está formada una línea? Mientras tenemos, la correlación es bivariada, tenemos dos variables. Y en un plano cartesiano, tenemos el eje de Y y el eje de X. ¿Se acuerdan de la ordenada y la abscisa? Esto es materia de séptimo grado, ¿no?
¿Cuándo es que se coge geometría? Ahora son el noveno. En noveno, sí. Noveno grado. ¿Ok? Yo tengo una puntuación en la variable dependiente y una puntuación en la variable independiente x. Díganme, por ejemplo, una variable, la que sea. El peso. Peso. ¿Y la otra? La edad. La edad. ¿Ok? Pues yo tengo la variable peso y la variable edad. Y lo que podríamos ver es que a medida, aquí está 0 años, aquí está, qué sé yo, 80 años. A medida que usted va aumentando de edad, que va aumentando de peso, pero llega un punto donde a lo mejor esa relación comienza a descender y depende del país. ¿Ok? Yo, en el caso mío, yo era flaco hasta los 11 años, a los 11 años aumenté y después a los 16 bajé mucho y después fui aumentando y después volví a bajar y fui aumentando y volví a bajar y me he quedado más o menos, y con todo eso peso 200 libras. Me dicen, no parece de 200 libras, 200, estoy entre 198 y 204 libras, fluctuando. ¿Ok? De hecho, el peso suyo es estático. Usted no pesa lo mismo por la mañana que por la noche. ¿Ok? Va fluctuando. Mientras más los puntos están pegados, imaginen una línea aquí, mientras más pegados están los puntos a una línea, más alta es la relación, más fuerte. Una correlación de 1 es sniper. Es decir, pongo el ojo, pongo la bala. Siempre va a caer, todos los puntos van a caer encima de la línea. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí cuando la relación comienza a bajar? La relación puede ir de negativo 1 a positivo 1. ¿Qué pasa aquí con los puntos? Comienzan a dispersarse. Y aquí, más disperso. Y aquí, bien disperso. La relación aquí es 0. Aquí la relación es negativa, es decir, que cuando una variable sube, la otra baja. Y aquí la línea, se va formando más una línea. Aquí, esto es una correlación perfecta, porque ven, todos los puntos están en la línea. Aquí es difícil establecer una relación. ¿Ok? Los objetivos de la correlación, y esto es una pregunta que wow. La misma palabra te lo dice. ¿Qué es lo que busca la correlación? Establecer relación. ¿Ok? Relaciones entre las palabras. Puedo tener relaciones en variables que siguen una distribución normal o no siguen una distribución normal. ¿Ok? Las correlaciones Spearman-Rho y Kendall-Tau se utilizan para correlacionar una variable de intervalo o razón con los rangos, con una variable que está medida en rangos. Hay que tener cuidado al interpretar las correlaciones y no caer en la falacia de la causalidad. ¿Ok? Y vamos a hablar de lo que son las correlaciones parciales y las correlaciones semiparciales. La correlación lo que mide es el patrón de respuesta a determinadas variables. Mientras más horas de estudio
le meto para el examen, mayor la cantidad de preguntas correctas, ¿verdad? Estos son los genios de la correlación. Carl Pearson. Carl Pearson fue quien se inventó la correlación R de Pearson, phi de Pearson, y él trabajó con la regresión, ¿ok? Harald Kramer. Harald Kramer es el que se inventó la V de Kramer. ¿Conocen el concepto de los 6 grados de separación? ¿Saben quién es Stanley Milgram? ¿No saben quién es Stanley Milgram? Yo lo he escuchado, pero no recuerdo. ¿Qué escuchaste de él? No recuerdo. Stanley Milgram él estudió con el Salomon Asch y él es un psicólogo social bien famoso que habló sobre los estudios de la obediencia, donde hizo un estudio para ver si las personas no cuestionaban la autoridad. Y era un estudio donde se le ponía una persona, un participante, estaba en una cabina y le presentaban a una persona que iba a ser de estudiante. Entonces iba a haber un experimentador con una bata blanca. Y la persona le iba a hacer unas cuantas preguntas al individuo, y si el individuo fallaba, le iba a dar un shock eléctrico. Nunca se lo daba. Claro que sí, y las personas eran algunas que no reaccionaban. Ninguna. Y él, porque claro, Milgram lo que decía es, ¿saben lo de los juicios de Nuremberg? De hecho, en Netflix está la película The Experimenter, que es el estudio de Milgram. Véanla. ¿Ok? ¿Saben lo que son los juicios de Nuremberg? Algo que pasa lo mismo. Cuando era ella acabando la historia, me decían, sí. Los juicios que se hicieron a los oficiales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Que los oficiales nazis lo que decían era: yo maté un montón de gente, pero yo lo que hice fue seguir órdenes. Y ahí entra la disyuntiva de decir: hey, espérate, pero Tú puedes decidir. tú tienes el libre albedrío. Pero watch it, porque... Entonces Milgram dice: esta gente que dice que solamente estaban siguiendo órdenes, ¿por qué no cuestionaron la autoridad? Ellos tenían la libertad de cuestionar la autoridad. Y él dice: vamos a poner a prueba si las personas ante una figura de autoridad cuestionan. Y Milgram le empieza a decir a la gente: ok, pues tenía el panel, y el panel iba desde 10 amperes hasta 450 amperes. ¿Ok? 450 vatios. ¿Ok? Con 220 prendemos un aire acondicionado. ¿Ok? Y la gente le decía la pregunta y... incorrecta. Le voy a dar una descarga de tanto. ¡Pah! Esto es incómodo. Y el tipo seguía. Y le decía, y te volviste a equivocar. Pues ahora va de 50. Y entonces incluso tenía los amperes, los vatios, y arriba decía poco peligro, alto peligro, mortal. Lo podía ver la persona. Claro, estaba incluso, hasta eso estaba. Pero ellos no veían a la persona que estaba en shock. Ellos no veían la persona, de hecho la persona no estaba recibiendo el shock, pero sí la escuchaban. Okay. Y la gente decía: mira, es que yo me siento incómodo, continúe. Claro, el tipo tenía, el experimentador tenía una bata blanca. Continúe, por favor. De los participantes, creo que el 60% llegó
a la carga, a la última carga. Llegaba el punto donde la persona ya no respondía. Solamente, ya no se escuchaba a la persona. Y seguían. Milgram, ese estudio no se puede volver a hacer ahora. Pero Milgram se quedó como que, espérate. Sí, la persona... ¿Ok? Luego, Milgram hace el desarrollo de la teoría de los 6 grados de separación, que es una de las teorías más famosas de él, pero no se sabe qué es de él. Y es que no importa quién sea la persona en el mundo, usted no va a estar separado a más de 6 grados de esa persona. Por ejemplo, yo le hice las uñas a la que era la mano derecha de Luis Fortuño. Y Luis Fortuño conoció al presidente Obama. ¿Cuántos grados de separación hay entre mi persona y Obama? 3. Es Linet, Fortuño, Obama. 3. ¿Ok? Yo era amigo de Facundo Cabral. Facundo fue amigo de la Madre Teresa. ¿Cuántos grados de separación hay entre la Madre Teresa y yo? 2. 1. Facundo es Vela. Pues entonces me confundí porque cuando dijeron lo de a la que usted le hizo las uñas, Fortuño y Obama contamos 3. Ah, sí, pues es 2. Y no importa la persona que sea en el planeta, aunque usted nunca la haya conocido, nunca va a haber más de 6 grados de separación. Esa es la teoría de Milgram. ¿Ok? Harold Kramer fue el director de tesis de Hermann Wald, que fue el director de tesis de Karl Joreskov, el que se inventó las ecuaciones estructurales. ¿Ok? Y yo conocí a Albert Satorra, que trabajó con Joreskov y que conoció a Wald. Por consiguiente, ¿cuántos grados de separación hay entre Harold Kramer y yo? Yo conocí a Satorra conoció a Wald y Wald conoció a Kramer. Hay 3 grados de separación. ¿Ok? Maurice Kendall, él desarrolló el estadístico Kendall-Tau. Vean la película de Milgram, está bien buena. Está bueno. Maurice Kendall desarrolló el estadístico Kendall-Tau y Charles Spearman, que fue estadístico y psicólogo. Él fue el que desarrolló la correlación Spearman-Rho, que es la que se utiliza para el análisis de factores. ¿Ok? Aquí están varios tipos de correlación. Phi de Pearson, lambda, V de Kramer, chi cuadrado, correlación biserial. Cuando tenemos variables nominales y nominales, nominal intervalo, eta, punto biserial. Relaciones curvilíneas, eta. Si tenemos relaciones ordinales, Spearman y Kendall, intervalo y razón, correlación R de Pearson. Y aquí hay otras más. ¿Okay? Gamma para variables ordinales, la canónica es para coger un conjunto de variables y hacer una función lineal. Eso lo vamos a ver en regresión. La policórica, la tetacórica y el coeficiente de correlación intraclase. Estas son correlaciones. Esta se está usando más en industrial. Esto es cuando tenemos variables ordinales en factores latentes. Eso es una correlación muy baja. Ven que la línea está casi plana. Y es una correlación positiva. La línea va en ascendente. ¿Qué es esto? Eso es un Outlier. sí. Un outlier. ¿Okay? Una correlación negativa. Esta variable, cuando esta variable aumenta, esta variable disminuye. Una relación curvilínea. Estas son bien comunes también. Estrés y desempeño. Si usted tiene bajo nivel de estrés, más bajito el desempeño. De hecho, ausencia
de demandas laborales. Usted pensaría, pues si no tengo demandas laborales, estoy hecho. No tengo exigencias en el trabajo. ¿Qué pasa si usted no tiene demandas? Me duermo. ¿Cómo? Me duermo. Te aburre. De hecho, la mayor cantidad de varianza que yo he logrado explicar con una variable es la variable infraexigencias, no tener nada que hacer en el trabajo, y aburrimiento. La variable infraexigencia me explica un 72% del aburrimiento. El otro 18%, ¿qué lo explica? Otras cosas que no son la infraexigencia. ¿Quién se aburre más? ¿Una persona que hace tareas rutinarias o una persona que no tiene nada que hacer? De hecho, interesantemente, mucha gente piensa en aburrimiento y enseguida piensan en rutina. Y nosotros hemos encontrado una relación baja entre rutina y aburrimiento. Porque por lo menos estás haciendo algo. Cuando no estás haciendo nada, que eso es imposible, porque cuando es imposible no hacer nada. Porque aun cuando piensa que no está haciendo nada, está haciendo algo, pensando en que no está haciendo nada. Y respiramos. ¿Okay? El desempeño y el estrés. Si yo tengo bajo estrés, el desempeño va a ser bajo. Pero ¿qué pasa si aumento el estrés? Aumenta el desempeño. Pero si el estrés llega a ser excesivamente alto, el desempeño va a empezar a bajar. ¿Quién ha jugado videojuegos aquí? ¿No ha jugado videojuegos? Hay que jugar videojuegos. Ver la película de Milgram y jugar un videojuego. Si el videojuego es muy fácil, ¿qué a usted le pasa? No pasa y se aburre. Sí, fácil. ¿Ah? ¿Nunca has jugado Candy Crush? No. Llega un punto en el que no te motiva. Exactamente. Si estoy pasando siempre. Pero ¿qué pasa si es excesivamente difícil? También lo dejas. ¿Por qué? ¿Qué cabeza? Genera ansiedad. Te desespera, te frustra. Te crea frustración. ¿Ok? Ahí es donde está el canal del aburrimiento. Si yo tengo un suficiente reto y destreza, a medida que aumenta el reto y aumenta la destreza, entro en lo que llaman el canal de flow. Si hay bajo reto y mucha destreza, entro en aburrimiento. Si hay mucho reto y poca destreza, ansiedad. Así que es todo en su justa medida. Tenemos que ver si el valor de una variable incrementa o disminuye cuando la otra variable cambia de valor. Esto se puede hacer calculando la covarianza y vamos a ver cómo se calcula la covarianza a mano. Esto lo hice yo en la clase de correlación y regresión y después había que hacer el ANOVA. Así que miramos cuánto se desvía cada valor de la media y si ambos valores se desvían de la media en la misma cantidad es muy probable que estén relacionados. ¿Se acuerdan del otro, de Albert Satorra? Que yo le hablé, que me dio una clase. Este señor. Otro gigante de verdad. Ese tipo a mí me jamaqueó. Porque los estadísticos entre ellos por lo regular no se llevan muy bien. Y Albert Satorra es la persona que ha podido, él trabaja con ecuaciones estructurales. Y es la persona que ha podido trabajar con todos estos genios y llevarse bien con todo el mundo y ser un tipo que de verdad toca el cielo con las manos, pero tipo súper humilde. Inteligencia emocional. Es abusado. Yo diría que ¿okay? Yo paso una vergüenza con él, que a mí cada vez que me acuerdo, él se llama Albert Satorra. Entonces él hablaba así. Yo pensaba que Satorra era ¿de dónde? Francés. Y
Y yo le dije, ¿de qué parte de Francia es usted? Me dice, no, yo soy catalán, lo que sucede es que tengo frenillo. Acabándolo de conocer. Mira, no se preocupe, eso a todo el mundo le pasa. Ay, Así que- un tipo que puede... ¿Ok? Satorra, muy buena gente, de verdad. Ese tipo, yo dije, wow, yo quisiera saber la mitad de lo que sabe ese hombre y tener, ¿sabes? La humildad. Es de verdad. Ese tipo, Satorra toda su vida se la ha dedicado a estudiar datos que no siguen una distribución normal. ¿Ok? De hecho, Arnaud fue el que me dijo a mí la inmensa mayoría de las variables en psicología y en las ciencias sociales no siguen una distribución normal. ¿Ok? Excepto la inteligencia. Hay algunas variables que siguen una distribución normal. De hecho, hay variables que usted no quiere que sigan una distribución normal. ¿Qué sé yo? Esquizofrenia. Que hay una distribución normal de pacientes esquizofrénicos en el mundo. Usted quiere que sean los menos. Satorra se ha dedicado a estudiar datos que no siguen una distribución normal y él encontró que el estadístico índice de correlación R de Pearson es lo suficientemente robusto como para detectar relaciones aun cuando los datos no siguen una distribución normal. Es cuando único yo le permito a usted hacer un análisis de correlación cuando los datos no siguen una distribución normal, porque la correlación, índice de correlación R de Pearson es una estadística paramétrica, pero se puede usar en datos que no siguen una distribución normal. ¿Ok? Antes de realizar cualquier análisis de correlación, y esto me lo enseñó a mí María Vélez, la doctora María Vélez, que la encontré viniendo para acá, tenemos que saber si los datos tienen una forma lineal, es decir, que los datos no sean curvilíneos. Porque, ¿qué sucede? Si los datos son curvilíneos y yo hago un análisis de correlación, de relación lineal, ¿qué va a tomar? Este punto y va a tirar una línea para acá, ¿verdad? ¿Y qué no está tomando en cuenta? Es decir, si yo tiro una línea para acá, no estoy tomando en cuenta exactamente. Y puedo estar llegando diciendo, no hay una relación entre las variables, cuando entre las variables sí hay una relación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es la forma en que están los datos. El libro de Andy Field tiene este ejemplo. Y este ejemplo es la relación que hay entre el número de anuncios vistos y el número de paquetes de dulces comprados. Imagínense usted, miércoles por la noche, está viendo la televisión y están viendo anuncios. Y a mí, yo no sé, yo veo los anuncios de dulces por la noche y me entra una cosa, M&M, dulces diarios. ¿Ok? Hay 5 participantes. Participante 1 vio 5 anuncios y compró 8 bolsitas. El 2 vio 4 anuncios y compró 9 bolsitas. El 3 vio 4 anuncios y compró 10, 6 y 13, 8 y 15. Se calcula la media y se calcula la desviación. La media de paquetes comprados fue 5.4 y la desviación 1.67. La media anuncios vistos, la media de paquetes comprados fue 11 y 2.92. ¿Cuánto era la media de paquetes? 5.4. Pues ¿cuántos paquetes compró? 5. Pues ¿a cuánto se desvía de la media? Negativo 0.04. ¿Y cuántos anuncios vio? La media de anuncios, ¿cuántos eran? 11, ¿verdad? Vio 8, pues se desvía menos 3.
de la media, y así sucesivamente en cada sujeto. ¿Ok? La varianza lo que nos va a decir es cuánto las puntuaciones se desvían de la media de una variable. ¿Ok? Supongamos que la media de aquí de edad es 29 y Carmen tiene 25. ¿Cuánto se desvía Carmen de la media? Menos 4. Jafet, Alberto, no, Axel, 26. ¿Cuánto se desvía él de la media? 29. Menos 3. ¿Okay? Yo tengo 40. ¿Cuánto me desvío de la media? 11 más 11. ¿Ok? La covarianza lo que va a ver es cuánto varía cuánto cambia una puntuación, salud, en función de la puntuación de otra variable. Es decir, las horas que yo hago de ejercicio y el nivel de felicidad de Shirley. Yo puedo estar 15 horas haciendo, y eso no va a afectar absolutamente nada la felicidad de Shirley. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas horas yo hago de ejercicio? Puede afectar cuánto yo peso, cuánto es mi presión arterial. ¿Ok? La varianza es la suma de las puntuaciones de una variable menos la media de estas puntuaciones elevado al cuadrado, todo dividido entre el número de sujetos menos 1. Yo puedo calcular, es decir, la suma de las puntuaciones de la variable x menos la media de las puntuaciones de x multiplicado por la suma de las puntuaciones de x menos la covarianza, o como decía Satorra, la covariancia. Fuera broma. Una chulísima persona. Es cuánto cambia por ejemplo, estos son números de anuncios y esto es número de paquetes comprados. Pues mira, es la sumatoria de las puntuaciones de números de anuncios vistos menos la media de anuncios vistos multiplicado por la suma de los números de paquetes menos la media de los números de paquetes, todo dividido entre número de sujetos menos 1. ¿Cuánto era la media de los anuncios? 5.4. Pues es la sumatoria de todas las puntuaciones menos 5.4 multiplicado por la sumatoria de todos los paquetes comprados menos la media de paquetes comprados, que eran 11, creo que eran, dividido entre, ¿cuántos eran? 5 menos 1, 4. Bien. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Existe una relación significativa entre el número de anuncios vistos y el número de paquetes comprados? La hipótesis nula, ¿esto ha cambiado en algún momento? Ni va a cambiar. Es que no existe una relación significativa entre el número de anuncios vistos y el número de anuncios de dulces comprados. La hipótesis alterna, existe una relación significativa entre el número de anuncios vistos y el número de bolsitas de dulces compradas. ¿Eso es de una cola o de dos colas? ¿Por qué? No tiene direccionalidad. Exactamente, no tiene direccionalidad. En otras palabras, no vemos. La hipótesis 2 dice, a mayor número de anuncios vistos, mayor número de bolsitas compradas. Una cola. Eso sí, de una cola. O hay una relación positiva también, es lo mismo. Hay una relación positiva entre el número de anuncios vistos y el número de dulces comprados. ¿Ok?
¿Cuál vamos a poner a prueba? Esto es importante. Si vamos a poner a prueba la de una cola o la de dos colas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. El sujeto 1 se desviaba, número de anuncios vistos, menos 4, ¿verdad? Multiplicado por el número de bolsitas compradas, menos 3, más el sujeto 2 se desviaba 1.4 anuncios vistos y de la media de dulces comprados, menos 2, se suma. Así por cada uno de los participantes. Todo se divide entre 4, se suma. Todo se divide entre 4. 17 dividido entre 4 es igual a 4.25. ¿Qué sucede? Esta es la covarianza. Eso no me dice exactamente cuánta magnitud es esa relación. ¿Qué fue lo que hizo Pearson? Dividir ese valor entre la desviación estándar. Y a la desviación estándar de la covarianza se le conoce como correlación. Miren el ejemplo. 4.25. 4.25 dividido entre la desviación estándar de el número de anuncios vistos multiplicado por la desviación estándar de dulces comprados. Esto es igual, se resuelve, es igual a 0.87. ¿Esto es más interpretable que 4.25? Sí, porque se supone que sea hasta 1, de 0 a 1. Y esa correlación es baja, moderada, alta. Alta, porque entonces 0.75 páginas final. Exactamente. Esto es más interpretable que el 4.25. ¿Qué concluimos? Rechazamos la prueba. Depende. ¿Cuál vamos a poner de prueba? Se supone que si ponemos a prueba la hipótesis 1, que es la que uno no se moja, pues hay una relación alta, ¿no? No, no, magnitud, okay. No, lo que no sabemos es si es significativa o no. Okay. Si es significativa o no. ¿A esa relación es significativa? No sabemos. ¿Qué tengo que tener? Un p-value o un valor crítico. Exactamente. La hipótesis de dos colas, yo estoy poniendo en la curva normal, poniendo a prueba si la relación es significativa, ya sea positiva o negativa. La hipótesis de una cola, me olvido de los valores, de si la relación es negativa y voy a tirar para un lado. ¿Qué me dice este p-value? Porque el p-value es 0.054 y cerquita no es pegado y en la puerta no es adentro. No hay una relación significativa si pongo a prueba la hipótesis de dos colas. La hipótesis de una cola es, ¿ven ese p-value? Si usted pone a prueba la de una cola, divide esa probabilidad entre 2 y ese p-value es 0.027. Aquí estoy poniendo a prueba los dos lados, positivo y negativo. Cuando uno no se moja. Cuando uno no se moja. Cuando estoy poniendo a prueba la hipótesis de una cola, que más anuncio, más dulces comprados, pues ahí sí hay una relación significativa. La pregunta sería, ¿cuál usaríamos? ¿Vamos a utilizar siempre ambos y con cuál nos queda? Pues, no, espera. En estadística hay poco siempre. Esa palabra no se usa aquí. Pero cuando es siempre, tú siempre, olvídate. No, si es siempre, siempre. Pero hay poco siempre. ¿Ok? Mi recomendación, si usted va a hacer un estudio, antes de hacer una investigación, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Primero observar y decidir qué es lo que quiere descartar uno. Porque uno nunca prueba lo que uno quiere, pero puedes probar que algo no existe.
Exactamente. No. Uno no puede probar que algo es así, sino probar que no lo es. Que no lo es, exacto. Porque usted trabaja, ¿con cuál es la hipótesis que nosotros trabajamos? Con la nula. Con la nula. Lo contrario a lo que probablemente... Arnau me enseñó esto también. Y ahí fue que yo dije, ¡buah! Es interesante, cuando yo aprendo algo nuevo, en vez de pensar, mira lo mucho que he aprendido, Que mucho me falta por aprender. es al revés. Es como que, wow, que mucho me queda por aprender. Arnau me dijo, cuando usted rechaza la nula, usted dice que algo no es, pero nosotros nunca estaremos 100% seguros si la hipótesis alterna es verdadera. Y ahí es como que bendito sea Dios. ¿Pues para qué? Pues ¿para qué? Pues porque yo poder decir, este medicamento sirve para salvar personas. No, ese medicamento no sirve para salvar personas. ¿Okay? Eso es lo que yo pongo a prueba. Cuando usted aprende eso, es como le pasa como al apóstol Pablo, que cuando le pusieron los ojos se le cayeron las escamas y vio la luz, y es como que... Y eso me lo enseñó el viejito Arnau. By the way, Arnau tiene ahora como 86 años y sigue dando clases. Es más, él dirige un equipo de investigación de estadística y metodología. Tipo que se dedica a investigar sobre estadística. Hay que gustarle demasiado mucho la estadística. ¿Ok? Cuando usted, antes de hacer una investigación, usted hace una revisión de literatura. Y a mí, las investigaciones que yo hago, yo pongo a prueba siempre la hipótesis de una cola. ¿Ok? Si pongo la hipótesis, por ejemplo, decirme, ¿habrá una relación significativa entre las variables? Sí, pero ¿para dónde va? ¿En qué dirección? Mientras una sube, la otra baja puede ser también. Sí, una sube, la otra baja. Esa es negativa. Si las dos suben, es positiva. Nunca podemos poner a prueba si las dos bajan. Eso no se parece, ¿no? Porque si las dos suben, ¿qué podemos? Inferir que bajen también las Claro. dos. Yo puedo poner a prueba si suben las dos o si una sube y la otra baja. Ok. ¿Ok? Por consiguiente, en investigación, ponga, y esto es un siempre, recomendación, siempre ponga a prueba la de una cola. ¿Habrán diferencias significativas en el nivel de machismo entre hombres y mujeres? No, mójese. Diga, ¿por qué usted dice que las mujeres puntuarán más alto en machismo que los hombres? O sexismo. ¿Ok? Más que machismo, sexismo. ¿Ok? Por tanto, si pongo a prueba la de dos colas, acepto la nula. Pero si pongo a prueba la de una cola, la rechazo. En dos colas, no existe una relación estadísticamente significativa entre la exposición al número de anuncios y la compra de dulces. R es igual a 0.87, P es igual a 0.054. Claro, usted diría, bueno, pero aún siendo una relación tan alta, esa relación no es significativa. En este caso no es significativa porque estoy asumiendo, hay muy pocos sujetos. Si hubiesen habido, qué sé yo, 5 sujetos más, es muy probable que esa relación fuese significativa. Pero al ser muy poquitos sujetos, por eso las investigaciones cuantitativas, si yo voy a hacer un análisis de correlación, ¿cuántos sujetos debo de tener en un estudio? Por lo menos, recomendación mía, entre 20 a 25 por cada variable. Es decir, si voy a tener 3 variables, debo de tener por lo menos 25 participantes por cada variable. De acuerdo al número de variables, como voy a tener 3, pues debería como mínimo. Existe una relación estadísticamente significativa entre la exposición al número de anuncios y la compra de dulces. R es igual a 0.87, P es igual a 0.02 de una cola. ¿Ok? Yo no lo he visto mucho, pero también se pueden presentar los grados de libertad de correlación.
Los grados de libertad en correlación es número de sujetos en el estudio menos 2. Alguien me preguntó, ya el examen ya pasó. Alguien me preguntó, no me acuerdo quién, no fue si... Sí. En los grados de libertad, una de las preguntas de prueba T de muestras independientes. ¿Cómo se calculan los grados de libertad en la prueba T de muestras independientes? N1 menos... No. Uno de cada. N menos 2. Por consiguiente, si el modelo tenía 31 participantes, si tenía 29 participantes, 29 grados de libertad, ¿cuántos participantes tenía? 21. Alguien me preguntó, no sé si fue en esta clase o en la De otra. la otra. Me preguntaron lo mismo. Y eso está en el PowerPoint. Y eso está bien, eso. Los grados de libertad no siempre se calculan igual. Si es pruébate de una muestra, ahí es número de sujetos menos 1. ¿Ok? Va aquí. Grados de libertad. Yo puedo comparar si por ejemplo, el grado de satisfacción es si el engagement en el trabajo, que este fue mi tema de disertación. ¿Ok? ¿Ah? Que salía mucho en las preguntas. En el trabajo. Ok. Exactamente. El engagement en el trabajo. Imagínense, yo me fui a trabajar en España con la madre del engagement, Marisa Salanova. ¿Ok? Eso es como, yo era bien groupie en ese entonces. Qué sé yo, usted fan de póster de Ricky Martin o de Luis Fonsi. Y usted conoce al Ricky Martin, a Luis Fonsi y le dice, vente a trabajar conmigo. Así me pasó con Marisa. Marisa a nivel mundial es la madre del engagement con Bill Marshall Ferry. Y cuando yo la conozco, ella me dice, ¿te gustaría venirte a trabajar conmigo? Y fue como... De hecho, ella me fue a regalar un libro. Yo le pregunté cómo yo podía conseguir ese libro y me dijo, porque todo comenzó, el otro día, ayer estaba buscando unos emails y encontré ese email. Ella venía para Puerto Rico a un congreso y en ese congreso se iba a celebrar en Puerto Rico y yo le dije al doctor Martínez, profe, la doctora Salanova va a venir para acá, a Puerto Rico, porque quien me introduce al tema de engagement es Martínez, en la clase de interacción grupal. Y me acuerdo que le pregunté, profe, ¿es lo mismo engagement que compromiso? Y me dice, no es lo mismo. Y yo, ¿de verdad? Dice, no. De hecho, ustedes van a hacer una investigación sobre engagement. Esa fue mi primera investigación que yo hice aquí en la UCA. Actually, de esa investigación, yo hice mi primera ponencia en un congreso. 1 de mayo del 2010. Terminando el doctorado fue que vine yo a hacer mi primera ponencia en un congreso. Por eso es que yo pongo a los estudiantes de bachillerato a presentar en congreso. Y le digo a Martínez, ¿por qué no hacemos un conversatorio aquí y le invitamos? Y me dice, bueno, escríbele. Y yo le escribo. Le digo, mire, doctora Salanova, yo soy estudiante doctoral, esto, lo otro, y sabemos que usted viene para Puerto Rico. Me gustaría invitarla a un conversatorio. Claro, nosotros no íbamos a tener chavo para pagarle el pasaje, pero ya que ella iba a venir acá, pues Claro. hay que cachetear. Y yo le doy send y yo le digo, bueno, esta mujer a lo mejor no me va a contestar, pues. Y a las 3 de la mañana me levanto para ir al baño y déjame chequear. Yo escuché un ting y yo, estimado Ramón, con muchísimo gusto puedo participar.
emoción. Ay, no puedo volver a dormir. No pude volver a dormir y entonces, yo dije, yo no se lo voy. Yo vengo y lo llamo a las 8 de la mañana en punto. Y él me contesta en la oficina. Ya dice, ¿quién rayo me está llamando a esta hora tan temprano? Y yo le dije, profe, usted ya está en la oficina. Y me dice, sí, estoy prendiendo la luz. Y yo le digo, busque su email. Y cuando tú le escribiste a Salanova, le escribí y ella me dijo que sí, me dio el sí. Así que, cuando yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer el conversatorio. Me dijo que me manden una carta, invitándome. Pues fantástico. Yo vengo y le digo, bueno, mi hermano es taxista. Y yo le dije, pues, le voy a decir que si quiere que yo le invite que la vayamos a buscar al aeropuerto. Le dije, mire, doctora, mi hermano es taxista, usted quiere, podemos ir a buscarla al aeropuerto. Y me dice, ay, sí, Ramón. Y ese domingo, entonces yo vengo y le digo a Martínez, profe, pero vamos a llevarlas a cenar. Entonces ahí Martínez le dijo a una compañera mía, le dijo, hay que meter alguna mujer aquí que le dé algo, toque femenino a esto, porque... Y, Ana Teresa dijo, pues hacemos una comida en mi casa. Y pues chévere. Domingo, me acuerdo, fue un domingo, yo le pregunto a ella por el libro y ella me dice, ese libro ya está agotado, pero la última copia te la vamos a llevar. Y ese domingo que ella llegaba a las 6:35. Y estábamos mi hermano y yo esperando. Y llega la doctora Salanova y la doctora Susana Llorens. Marisa tenía unos leggings plateados con una Converse plateada, un chaleco con lentejuelas y fue como, wow. Tiene brillo, bien. Sí, yo le dije, ¿qué a rayos? Y ella me dice, ¿de verdad que yo tenía unos leggings plateados? Y le dije, sí, Marisa, tenías unos leggings plateados. Ay, pero yo sé que tengo unos leggings, pero yo viajé así. Y le dije, sí, Marisa, tú viajaste así. Yo me acuerdo. Y yo dije, ¿tú te acuerdas el día que la ropa que tú tenías puesta el día que conociste a Bandura? Me dice, claro. Y dije, pues yo me acuerdo de la ropa que tú tenías puesta el día que te conocí, así que créeme. Entonces, y mi hermano, que estaba practicando en ese momento mindfulness, le habla a ella del mindfulness. Y Marisa quedó encantada con el tema de mindfulness, que es lo que ahora ha estado haciendo durante los... La dejamos en el hotel y llega el día del conversatorio y le dije, pues mi hermano las va a buscar al hotel para que no tengan que tomar un taxi. Y el día del conversatorio viene ella. Marisa me pregunta, ¿la doctora Llorens puede ir con nosotros, puede ir conmigo al conversatorio? Pues claro. Cuando mi hermano me llama, me dice, allá van las doctoras con un invitado especial. ¿Y quién es el invitado especial? Yo bajo al lobby y cuando la veo estaba Marisa Salanova, Susana Llorens y el doctor Bill Marchaufeli, el padre del engagement en el trabajo, con Marisa. O sea, es como decir, Bill Maher es para el engagement lo que es Freud para el psicoanálisis. Okay. Y fue como... Martínez, cuando yo le dije, yo subo, y Martínez iba con el librito de engagement para que se lo filmaran, y cuando vio al doctor Chaufeli fue como... Se desenfocó. A él se le olvidó pedirle el autógrafo a ellos dos después. Y fue como, wow. Y esa mujer cuando hizo la presentación, entonces teníamos a los tres en el conversatorio. Wow. Fue impresionante. Y en aquel entonces, aquí en La Boca, pues, la forma de vestir se le daba mucha. Aquí la gente no venía con jeans, con mahones. Y Marisa vino con una falda negra, con una blusa negra, una araña plateada y el pelo de ella que es así. Marisa, si estás viendo esto, es verdad.
pelo rizo, muy lindo. Y hubo gente que la miró así como que esta mujer, ¿de que nos va a hablar? Cuando aquella mujer empezó, hicimos este estudio, ¡pum! Y este estudio, ¡pum! Y la gente se quedó como que... ¿Okay? Y Marisa es muy buena en el delivery, en presentaciones, ¡puf! Muy buena. Y ella dejó a todo el mundo loco. Terminamos el conversatorio, me voy vamos a la casa de Ana Teresa, una casa muy linda con piscina y todo, y ella cocinó, tiró la casa por la ventana, comimos súper bien y nada, y en el congreso nos jangueamos un rato en el congreso y el día que me va a dar el libro, ella está con el libro y dice, ven, doctora, mira, me va a dar el libro, qué chévere. Dice, mira, aquí te traje el libro, y también me acabo de enterar de que nos dieron una ayuda para un puesto de investigador por una persona que fuese latinoamericano y yo pensé en ti. A mí me entró un frío por el dedo gordo del pie y yo me quedé como que, ¡wow! Me dice, ¿te vienes con nosotros para España? Y yo acababa de abrir, mi esposa y yo acabamos de abrir la oficina. Y dije, mire, yo tengo que consultarlo con mi esposa porque dice, nada, piénsalo. Y cuando yo llego a la casa, yo salgo cuando estoy saliendo del congreso, veo a Martínez y le dije, profe, tenemos que hablar. Me dice, tengo que ir al baño, pues vaya al baño porque lo que le voy a decir a lo mejor... Y cuando se lo dije, él se puso como que, wow, tú tienes que decir que sí. Cuando llegué a casa, yo le dije a mi esposa, mira mi amor, me surgió esta oportunidad. Y me dice, tú le dijiste que sí a ella, ¿verdad? Y yo no puedo decir a esa mujer que sí sin consultártelo a ti, tú sabes. Y ahí fue que nos fuimos para España. Y yo claro, todo comenzó con un email. Cuando ella se fue, yo dije, bueno, a lo mejor a esta mujer se le olvida eso. Y tan pronto ella llegó a España, mira Ramón, aquí te envío la información, somete los documentos, Y ya eso fue en noviembre, y ya en mayo 29 del 2010, ya estaba yo en España, viviendo en España. Y fue como una maqueo. ¿Ok? Por eso es que yo le digo, lo que usted va a hacer en la vida va a depender a lo mejor un 40% de lo que usted sabe, pero va a haber un porcentaje bien alto de que dependa de las relaciones que usted establece. ¿Ok? Si yo no hubiese establecido el contacto con la doctora Celanova, si a lo mejor no hubiese sido hospitalario, you never know. Usted nunca sabe las puertas que da la vida. ¿Ok? Para bien o para mal. Así que así fue como yo llegué a España. Y fue cuando la única vez cuando solicité la ayuda, la beca, fue cuando único, de verdad, el promedio académico me sirvió para algo. Cuando único me sirvió para algo. Porque su diploma no va a decir 4 puntos, 350. Y fue cuando único. Así que... Bueno, volvemos acá. Yo puedo ver la relación entre engagement y satisfacción en una muestra de hombres. ¿Ok? Punto 82. Y el engagement y la satisfacción en una muestra de mujeres. Aquí es punto 71. Yo puedo ver si la magnitud si la diferencia entre punto 82 y punto 71 es significativa. ¿Ok? Voy a esta página y aquí pongo cuánto es la correlación entre las dos variables y el tamaño de esa muestra. ¿Ok? Porque hay 180 hombres, punto 82, punto 71 engagement y satisfacción en la muestra de mujeres. ¿Cuál sería la hipótesis nula aquí? No existen diferencias significativas en la magnitud de la correlación entre engagement y satisfacción por grupos de hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Cuál vamos a poner a prueba? ¿La de una cola o la de dos colas?
Una cola. Pues yo diría que la correlación entre engagement y satisfacción es significativamente más alta en el grupo de hombres que en el grupo de mujeres. ¿Ok? La hipótesis nula sería que la correlación entre engagement y satisfacción en el grupo de hombres no es significativamente más alta en el grupo de hombres que en el grupo de mujeres. P-value, 0.0096. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? Rechazo. 0.0096. Rechazo la nula. ¿Okay? ¿Qué concluyo? Que la correlación entre engagement y satisfacción en el grupo de hombres es significativamente más alta que en el grupo de mujeres. Por ejemplo, estrés fuera del trabajo y desempeño en el grupo de hombres y estrés y desempeño en el grupo de mujeres. ¿Okay? Yo quiero ver si esa magnitud es distinta. Bien, hay una cosa y tengo que empezar a avanzar. Hay una cosa un elemento que se llama lo que es la varianza explicada. ¿Se acuerdan del ejemplo de la pizza? Con los ingredientes. Con los ingredientes. La varianza explicada es lo que comparten estas dos variables. ¿Ok? Esa área que está sombreada es la varianza explicada. Eso también se le llama como el coeficiente de determinación. ¿Cómo se calcula eso? Se eleva al cuadrado el coeficiente de correlación. Si la correlación es de 0.50, ¿cuánto es la varianza explicada entre las dos variables? No, 0.50 por 0.50, ¿cuánto es? No, 0.50 por 0.50. Multiplicado. Sí. 0.25. Es decir, el 25% de la varianza explicada de la variable B está explicada por la variable A. ¿Okay? Eso es lo que comparten. Y hay una varianza que no está explicada por ejemplo, usted y sus hermanos. Si son hermanos de padre y madre, pues hay más varianza compartida entre usted que si fuese entre Hermanos de un solo lado. hermanos de un solo lado, exactamente. Si la correlación es de 0.70 entre las dos variables, 0.70 por 0.70, ¿cuánto es? 0.49. El 49% de la varianza en una correlación de 0.70 está explicado por la variable independiente. Claro, la correlación tiene un problema. Y es que yo no sé. No. Como es bivariada, yo puedo decir, pues mira, ¿qué es lo que se asocia con qué? El ver anuncios con comprar paquetes o el comprar paquetes con ver anuncios. Okay. Que una sobre la otra. Claro, entonces ahí es donde entra el racional lógico y teórico. ¿Ok? Es decir, la lógica me dice que lo que puede evocar que yo compre los dulces es los anuncios sobre los dulces. No al revés, no que compro los dulces y veo más anuncios. No, la lógica me dice que eso se le llama el tetrumquid. Por eso es que no podemos establecer causalidad. Satisfacción y desempeño. ¿Estoy satisfecho porque me desempeño bien o me desempeño bien porque estoy satisfecho? Eso es un caso de una variable que es un poquito complicada. Claro, ¿cómo podemos saber si hay otras variables influyendo? Giancana, Shirley y Jafet. Giancana, ¿verdad? Ustedes a lo mejor tienen tienen una relación de amistad con alguien que cuando hay una otra persona es que ustedes hablan y cuando por ejemplo,
Jafet, Giancana y Shirley son amigos. ¿Ah? Al revés. Ajá. Sí, Jafet, Giancana y Shirley. Okay. Son amigos. Pero cuando Jafet se va, Giancana y Shirley se quedan como que, ¿ve? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el trabajo? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Adiós. Adiós. Ese awkward moment donde vendrá pronto. No sé. Llega Jafet y comienzan otra vez a hablar e interactuar. ¿No tienen esas amistades que le ha pasado eso? ¿Ok? Hay uno que es como que el vínculo. Exactamente. Él afecta la relación entre ellas dos. O puede ser al revés. Que ellas no paran de hablar. Pero cuando llega Jafet, hablan menos. A lo mejor es que estaban hablando de él. ¿Ok? Eso se le llama, si yo quiero ver si hay una variable que está influyendo en la relación entre dos variables, yo hago un análisis de correlación parcial. ¿Ok? Y es, controlo el efecto que tiene Jafet en la relación de amistad de Giancana y Shirley. Si él afecta la relación de ellas, afecta la amistad, cuando yo controle esos efectos, yo quiero ver cuánto se relacionan ellas de verdad. No estando Jafet presente. Usted controla la tercera variable para ver el efecto de estas dos horas. Controlo el efecto de la tercera variable para ver la relación entre ellas dos. Eso se podría utilizar para aplicar cuando hay outliers en una gráfica como tal. Utilizar como un grupo de variables para aplicar por qué esa variable es un outlier. Interesante pregunta. Ahí yo hago el análisis de correlación con el outlier y puedo eliminar el outlier y hacer el análisis nuevamente. Hay un paper que escribió Herman Aguinis. ¿Saben quién es Herman Aguinis? Libro de personal de Casio y Aguinis. ¿Ok? Pues Herman Aguinis estableció un protocolo para ver cómo manejamos los outliers. Antes la gente lo que hacía era borra el dato y olvídate de eso. ¿No? Porque a lo mejor puede ser o que haya un error en entrada de datos o que ese es un caso que influye. ¿Ok? O que es un caso interesante. Por ejemplo, alguien que usted conoce que no importa las condiciones de trabajo, siempre trabaja bien. Pues mira, eso debe ser un caso de estudio. O el que siempre trabaja mal, no importa esté trabajando en Google o esté trabajando. ¿Ok? Eso también es un caso interesante. Si Jafet afecta la relación de ellas cuando yo controle su efecto, va a cambiar esa correlación. Si él no influye nada en ellas dos, cuando yo controle el efecto de Jafet, ¿qué va a pasar con esa relación? Debe ser parecida. Debe ser inalterada, probablemente. Pues si él no afecta, cuando yo controle su efecto, es como que no va a alterarse. Es decir, Giancana, Shirley y Jafet, este es el efecto que comparten estas tres variables. Pues yo lo que hago es que aíslo el efecto de Jafet. Es decir, controlo el efecto de Jafet sobre Giancana y Shirley. Correlación parcial. Los Freakonomics, ¿vieron el documental? ¿No lo han visto? Véanlo. En los Freakonomics, en el libro, los Freakonomics encontraron que hay una relación entre los templos religiosos y los escalamientos en las ciudades. Y le dijeron, ustedes son unos
unos charlatanes, porque claro, a mayor cantidad de templos, mayor cantidad de delitos tipo 1, porque ¿dónde hay más templos? ¿En ciudades pequeñas o ciudades grandes? Y ellos dijeron, suave. No necesariamente. Nosotros controlamos el efecto que podía tener el tamaño de la ciudad. Y aún así encontramos una relación. Que también esa relación puede ser espuria. ¿Ok? Eso puede ser una correlación espuria. Es decir, que sea significativa pero que no tenga ningún sentido. El caso de la temperatura y el del agua y el número de ahogados. ¿Ok? A lo mejor esa relación es significativa, pero cuando tú controlas el efecto de cuánta gente va a la playa, a lo mejor esa relación sigue siendo significativa, pero carece de sentido. De hecho, más adelante lo voy a ver, se lo voy a enseñar. Correlación semiparcial. Lo que hace la correlación semiparcial es, yo controlo el efecto que tiene Jafet sobre una de ellas nada más. Es una mala influencia. ¿Ok? Es decir, el efecto que tiene a lo mejor sobre Giancana, pero no controlo el efecto que tiene sobre Shirley, o viceversa. Controlo el efecto que tiene Jafet sobre Shirley, pero no sobre Giancana. Eso es una correlación semiparcial. O sea que tiene similaridad con el Renanova, que uno utilizaba pruebas para ver las relaciones estadísticamente significativas. Las diferencias, no. Las diferencias entre los grupos. Acá lo que estoy es controlando el efecto. Controlando el efecto. Más que las post-hoc, que las post-hoc me decía dónde es que están las diferencias. Aquí lo que estoy viendo es si tú afectas a una o a la otra. En semiparcial. En la parcial veo cómo tú afectas la relación de ambas. ¿Ok? La correlación no paramétrica está un poquito tricky de entender. Lo que yo correlaciono es una variable de intervalo a razón con los rangos de una variable, ¿okay? De otra variable. Suponiendo, este es el ejemplo del libro de Andy Field. Yo quiero ver si existe una relación entre cuán creativa es la persona y quién dice los mejores embustes. ¿Ok? Y es decir, lo que yo voy a hacer es correlacionar el índice de creatividad de la persona con el puesto que ocupa en el ranking. ¿Qué es lo que me diría la lógica? Que aquellos que dicen que tuvieron los mejores puestos son los más creativos. ¿Quiénes ocupan los primeros puestos? ¿Qué valor en número tienen los primeros puestos? ¿Los más altos o los más bajos? ¿Ah? Los más altos, los más creativos. ¿Cuál es el rango 1? 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de todos es el valor más bajito? El 1, claro, en valor absoluto. Y aquí yo tengo creatividad. Y supongamos que el que llegó en el primer lugar tuvo una creatividad de 80. El 2 tuvo una creatividad de 77. El 3 tuvo una creatividad de 75. El 4 tuvo una creatividad de 75. El 5 tuvo una creatividad de 65. A medida que aumenta el valor, ¿qué sucede con estos valores? Disminuyen.
Si una variable aumenta y la otra disminuye, la relación es positiva o negativa. Negativa. El coeficiente de correlación va a ser negativo. Lo que me está diciendo es que mientras más bajito es este valor, es decir, los que llegaron primeros en el ranking, tienen mayor de este atributo. ¿Quién está en el Billboard? Él ocupa los primeros 5 puestos del Billboard. La canción más tocada, ¿verdad? 2 millones de veces, 1.75, 1.50, 1.25 y 1. ¿Ok? A medida que este valor aumenta, ¿qué sucede con este valor de rango? Disminuye. ¿Qué me está diciendo este? Recuerden, la correlación nos da 3 piezas de información: magnitud, dirección con el signo y forma. ¿Ok? Profesor, otra vez, por favor. Magnitud. Magnitud, dirección y forma. ¿Qué me dice este resultado? Esto es creatividad y posición que llegaron en la competencia. Las tablas de correlación se leen de la siguiente forma. Creatividad y creatividad, ¿cuánto correlacionan? 1. Una correlación perfecta, porque es esa variable por ella misma. Creatividad y el rango de ¿cuánto se correlaciona? Negativo 0.30. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo ese dato? Una correlación más baja. ¿Qué me está diciendo en general? Primero, la correlación es... Va por debajo de la... Es baja. No, esta me voy a olvidar de esta. Esa es baja. Es baja, moderada, alta o alta. Se supone que es el segundo rango que es de punto 26, de punto 26 a punto 50. ¿Eh? Baja, moderado era. Bajo, Moderado. Ok, la relación es moderada. ¿Es significativa? P-value .001. Sí. Sí, es significativa. ¿Y qué me está diciendo el signo? ¿A dónde va? ¿Qué es por debajo? O que La la forma. actividad uno sube, el otro baja. Así que es más. Exactamente. ¿Quién tiene más creatividad? El que tiene uno. Los que tienen los números más bajos en el ranking, es decir, los números absolutos más bajos, tienen más creatividad. La tabla de correlaciones, hay una diagonal, imaginen que aquí hay una diagonal. Okay. Esto que dice acá arriba es lo mismo que dice aquí abajo, es como un espejo de esto. Lo que me dice esto es, las personas que obtuvieron los números de rango más bajos tienen más creatividad. Es decir, la relación es moderada entre llegar a los primeros puestos del ranking y tener más creatividad. ¿Ok? Si la relación fuese positiva, lo que me está diciendo es, obvien el signo negativo. Si la relación fuese positiva, ¿qué es lo que me decía? Que las personas que quedaron más bajos en el ranking, que los números son más altos, son más creativos. Aquí me voy a fijar en el signo, en la magnitud. Bueno, siempre nos vamos a fijar en el signo, la magnitud y el p-value. Pero en la correlación Kendall-Tau o Spearman-Rho, cuando el signo es negativo, lo que me está diciendo es que los que ocupan los primeros puestos en el ranking tienen más de la variable de intervalo o razón. Tengo Kendall-Tau y Spearman. Kendall-Tau lo voy a usar cuando las muestras son pequeñas o hay muchos empates en los rangos. ¿Se acuerdan de los empates de rangos en Mann-Whitney, Wilcoxon? ¿Ok? Cuando hay... Kendall-Tau tiende a ser más conservador. Esas son no paramétricas.
Eso es no paramétrica. ¿Ok? Si se fijan, Spearman-Rho, la correlación es negativo 0.373. En Kendall-Tau es negativo 0.30. Kendall-Tau tiende a ser más, sí, más conservador. Como lo que se correlacionan son los rangos con la creatividad, menores rangos, los que ocupan los primeros puestos tienen más creatividad que aquellos que ocupan los puestos mayores en el rango. ¿Cómo ello se concluye? Pues se concluye que existe una relación significativa entre el puesto en que llegaron los competidores y el nivel de creatividad. Tau es igual negativo 0.30, p-value 0.001. Las personas que obtuvieron mejores puestos aparentan tener mayores niveles de creatividad que los que tuvieron los puestos más bajos en la competencia. ¿Ok? Este índice de correlación es un poquito tricky de entender. ¿Para qué es importante saber si es bajo, moderado, etcétera? ¿En qué parte del narrativo lo pongo? Lo debería, actually, es excelente. Lo podría poner, se concluye que hay una relación significativa y moderada entre el puesto que llegaron, ¿ok? Si fuera alta o baja, no sé. Sí. ¿Ok? Se concluye que existe una relación significativa entre el puesto en que llegaron los competidores y el nivel de creatividad. Rho es igual a negativo 0.373, pi es igual a 0.002. Las personas que obtuvieron mejores puestos aparentan tener mayores niveles de creatividad que los que tuvieron los puestos más bajos en la competencia. ¿Okay? La tabla de correlación, lo mismo que en Kendall-Tau, como en Spearman, cuando es correlación R de Pearson, lo mismo. Anuncios y anuncios, ¿cuánto correlaciona? 1, porque es la misma variable. Dulces y anuncios, 0.87, pero si estoy poniendo a prueba la de 2 colas, no es significativa. ¿Ok? Si pongo a prueba la de 1 cola, es significativa. ¿Ok? Va a ser interesante este laboratorio. El de hoy. Porque en 1 hora y cuarto tenemos que hacer todo. Ok. En resumen, la correlación nos ayuda a establecer relaciones entre variables, nos ofrece 3 piezas de información, dirección, magnitud y forma, y las relaciones entre las variables de intervalo o razón usamos R de Pearson. Si las correlaciones son entre variables ordinales con una de intervalo o razón, Spearman o Kendall-Tau. La correlación parcial controla el efecto de una tercera variable en la relación de 2 variables. La correlación semiparcial controla el efecto de una tercera variable sobre una de las variables. Por ejemplo, supongamos de que la correlación entre engagement y burnout es 0.30. Engagement y reto es igual a 0.45. Burnout y reto es 0.50. Lo que estoy viendo aquí es, claro, y yo quiero ver, es decir, el reto que yo tengo en el trabajo me puede generar tanto motivación como desgaste. Y eso me está diciendo que aquí, eso me puede dar un indicativo de que aquí la variable reto, porque usted no puede estar motivado y quemado a la misma vez. La variable reto puede estar afectando esta relación, ¿verdad? Pues yo tengo aquí la relación entre engagement y burnout y quiero controlar el efecto que tiene el reto sobre estas dos.
Pues yo controlo esto y ¿qué pasa? Cuando hago el análisis encuentro que la correlación es 0.70. ¿Cambió? Actually, aquí la relación entre engagement y burnout era 30. Cuando controlo los retos, se dispara a 0.70. Lo que me está diciendo gráficamente es que el reto está afectando la relación entre burnout y engagement. Cuando controlo el efecto del reto, veo que en efecto la correlación entre el engagement y el burnout, aquí es, pero negativo 0.70. Cuando usted controla, cuando una variable que está influenciando puede cambiar incluso hasta la dirección de la relación. O sea, que el que está en el rango número 1. No, esto es, aquí no es rango. Otra cosa distinta. Aquí no, aquí es correlación parcial. ¿Ok? Aquí es correlación parcial. Aquí lo que me está diciendo es que a mayor el engagement, menor el burnout. La relación es negativo 70. ¿Ok? Aquí a mayor engagement, menor burnout. Es que vi que hablé de la correlación parcial, pero no les enseñé un ejemplo de correlación parcial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Y usted controla la tercera variable, que reto. El de reto, usted está aumentando o disminuyendo para ver cómo afecta a las otras No, variables. yo estoy aislando este efecto. Aíslo el efecto del reto sobre estas dos variables para ver cómo cambia esa relación. Si la relación no cambia, lo que me está diciendo es que esta variable no está afectando esta relación. ¿Ok? Si no hay dudas, pues hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana nos vamos a ver a las 12:30. ¿Ok? ¿Profesor está solito? No, ¿me puedes pasar? Ok. Gracias. La clase de la tarde. Porque yo como la clase de las 5. Está bien, no te preocupes. Literal. No se me ha olvidado.